tal? Me da muchísimo gusto saludarles en este nuestro espacio, un espacio para compartir, para sumar, para erradicar la discriminación que tanto daño nos hace como sociedad. Quiero agradecer, por supuesto, al doctor Carlos García Méndez, rector de la Universidad Jalapa, por su apoyo, por su solidaridad, por su entusiasmo, por su visión y por todo el respaldo que nos brinda justamente para traer para todos ustedes, para todas ustedes, este programa que trata de sumar al desarrollo social a partir de qué, de fortalecer a su actor principal, que es el ser humano. ¿Cómo? Pues reconociendo nuestros derechos humanos y haciéndolos valer. De repente hay vulneración de derechos por infinidad de motivos. Uno puede ser por desconocimiento. Es que yo no sabía. Entonces, para que no nos pase eso, hoy aquí conmigo en este espacio, un mega experto, de verdad mega experto, una persona muy preparada, es joven. Les voy a ir dando algunas características a ver quién adivina. Es joven, es simpático, es guapo, es súper trabajador. También sale en un programa aquí en la universidad, yo lo he visto en varios espectaculares, es un hombre muy solidario, muy comprometido con la camiseta súper puesta de los derechos humanos, sabe mucho sobre temas político-electorales, por eso hoy vamos a hablar acerca de los derechos político-electorales de las personas en situación de discapacidad. A ver, ¿tienen derecho o no tienen derecho? A ver, ¿usted qué cree? Si tienen o no tienen, ¿cómo los pueden ejercer? ¿Se ejercen, no se ejercen? ¿Se violentan, no se violentan? ¿Qué está pasando? Bueno, pues hoy lo vamos a saber, ni más ni menos que de la voz del mega experto, el doctor Carlos Antonio Vázquez Azuara. ¿O Azuara? ¿Vázquez? Vázquez Azuara. Vázquez Azuara. Mi querida amiga, qué gusto saludarte, te agradezco esta gentil presentación que la verdad es inmerecida, pero viniendo de ti es un verdadero halago. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Muchas gracias, mi querida Karina. Y al mismo tiempo, pues, quiero aprovechar para felicitarte por este extraordinario programa que quienes formamos parte de la familia de Acrópolis Multimedios hemos advertido el extraordinario impacto que ha tenido en la sociedad, la brillante labor que estás realizando para erradicar la discriminación por las diversas causas que existen, pues es loable. Yo quiero aprovechar para externarte un reconocimiento, por supuesto, también al doctor Carlos García Méndez, que es quien auspicia estos grandes espacios para poder promover una cultura de la legalidad, de respeto, de igualdad, de no discriminación. Y bueno, pues programas como este que tú coordinas, que además tú conduces de manera espléndida, pues coadyuvan para... Ay, amigo, muchas gracias. No te traje galletitas ni pastel, nada más el café. No, hombre, pero es un café de altura y además exquisito. Muchas gracias por la invitación. Es un tema que siempre está en la palestra y pues te reitero mi felicitación por este extraordinario programa que conduces, mi querida Gracias, amigo, pero ya, dejémonos de porras y vamos duro y tupido al tema. Así es. Porque es un tema que de verdad necesitamos visibilizar, ¿no? Así es. Los derechos humanos son inherentes a todas y a todos, indiscutiblemente e independientemente de nuestras características físicas, intelectuales, ideológicas, culturales, las que sean, ¿no? Así es. Son propios de cada ser humano y de repente se vulneran. Así es. ¿No? Todos tenemos un derecho humano que se llama derecho a la igualdad y a la no discriminación, ¿no? Y si tenemos el mismo derecho, ¿por qué no todos podemos ejercerlos en igualdad de condiciones que los demás? ¿A qué me refiero, no? De repente hay escasa participación de personas en situación de discapacidad en el contexto educativo, ¿no? Escasa participación en el contexto laboral, muy escasa participación ejerciendo sus derechos político-electorales. ¿Cuál es tu experiencia al respecto? Pues mi querida Karina, la verdad es que has puesto el dedo en una llaga que lamentablemente, aunque ya existen esfuerzos importantes desde el ámbito jurídico, político, social, para poder ir mermando todavía los sesgos que tenemos, la realidad es que el esfuerzo no debe frenarse, al contrario, debemos seguir coadyuvando para este fin, porque lo has dicho muy bien, la discriminación es un problema muy arraigado en la idiosincrasia de nuestro país, y no solo en nuestro país, en el contexto mundial todavía advertimos que existen sesgos muy pronunciados de discriminación por diversas causas, contra los inmigrantes, contra las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, contra mujeres, contra personas de la comunidad LGBTTIAQ+, contra también, por ejemplo, personas con discapacidad, que es uno de los temas que nos ocupa en esta extraordinaria palestra que estamos teniendo en Acrópolis. Y debo mencionar, Karina, que aún tenemos mucho por hacer porque
pudiéramos pensar que la lucha académica, política y social ya está ganada. Es decir, ya tenemos las normas, la gente se ha concientizado, ya tenemos una promoción de esta cultura de igualdad y no discriminación y podríamos incluso hasta cantar victoria. Hemos hecho mucho, pero si analizamos... cantar victoria, falta mucho, ¿qué? Es correcto. Si nosotros hacemos un recuento de los números, nos vamos a dar cuenta que hay números rojos. Es decir, las personas con discapacidad no están incursionando en los cargos públicos, todavía existe un sinnúmero de espacios e infraestructura que carecen de posibilidades para ingresar sillas de ruedas, personas con discapacidad visual, auditiva. Todavía no vemos una barra programática televisiva a nivel nacional, oficial, que cuente con lenguaje de señas. Lo vemos, por ejemplo, en las mañaneras de Andrés Manuel, que eso sí lo destacamos, lo vemos en algunos espacios, pero no es la generalidad. Debemos entender que hay un concepto muy importante que lo hemos mencionado, que se llama diseño universal, y el diseño universal se basa en construir un desarrollo de todos los países, precisamente mirando que hay grupos diversos, que no todos tenemos las mismas posibilidades de acceder a estos espacios, servicios, bienes y todo lo que ofrece desde el sector público, privado y social el Estado mexicano, para todas y todos. Luego entonces, si una persona desea disfrutar de una buena película, debe tener rampas el espacio, debe haber espacios para que lleguen adecuadamente. Si una persona carece de visión pero puede escuchar muy bien, el audio debe estar en un idioma que le sea susceptible de disfrutar de alguna película, de algún contenido. ¿Y qué pasa? Que eso no se toma en cuenta. Son grupos minoritarios, vulnerables todavía. En el caso político, el sesgo es notorio. Las últimas elecciones nos dejaron una lección bastante interesante. Se emitieron los acuerdos para que hubiera una cuota de personas en situación de discapacidad para ocupar los cargos públicos y las aspiraciones a los cargos públicos, pero como lo hemos platicado ampliamente, fueron números simulados, cuotas para cumplir con el requisito. No hay una verdadera cultura de la inclusión, y eso es muy importante, Karina, la cultura de la inclusión. Debemos dejar de mirar a los grupos vulnerables como aquellos que debemos aislar, que debemos considerar y que simplemente debemos simular su incorporación porque las decisiones las siguen tomando quienes no están en esa situación, y eso ya debe de erradicarse. Yo he escuchado pues muchos vitoreos sobre que hay grandes avances y no me aparto de ellos. Sí hemos tenido avances, pero esto apenas está comenzando y es responsabilidad de sociedad, gobierno, academia y todas las trincheras donde nos desenvolvemos poder encauzar nuestros esfuerzos para erradicar eventualmente la discriminación, para lograr que los derechos humanos de los grupos históricamente vulnerables puedan consolidarse y ser una realidad, no en papel. Me decían en una conferencia que estaba yo dando al respecto, oiga, pero vea usted bien, la Constitución ya lo considera, los acuerdos ya lo consideran. Digo, bueno, una cosa es lo que te diga el papel, claro, que es loable, es importante, debe de que estar. Es una fundamentación. Es una fundamentación. Digo, pero ahora contrastemos eso con la realidad. Claro. Y si la realidad no nos está revelando que se materializan las expectativas de la norma, entonces estamos fallando. Y ahí entran las políticas públicas, ahí entra la voluntad ciudadana, ahí entra la actividad institucional encauzada para esos fines. Y entonces, Karina, yo creo y considero que aún tenemos mucho que hacer. Debemos seguir buscando todo nuestro, o como objetivo primordial, la proliferación de los derechos político-electorales de personas en discapacidad y sobre todo ser observadores. Tú recordarás que con la violencia política de género pasó lo mismo, tú recordarás que con la cuota de género pasó lo mismo. Las mujeres al principio eran incorporadas solamente para un requisito. Hoy ya vemos congresos igualitarios, hoy ya vemos mujeres en el servicio público de manera igualitaria, hoy ya vemos avances consolidados. Todavía falta mucho por hacer, indudablemente, pero vemos avances. Bueno, yo creo que el primer paso que se dio en los comicios electorales anteriores es loable. Entró bien la propuesta, se asimilaron la incorporación de personas en situación de discapacidad, pero ahora falta que deje de ser nada más un requisito, una simulación, y verdaderamente veamos en el servicio público personas con discapacidad que llegaron no por un requisito o una cuota, sino por una visión de inclusión, claro, porque ya tengamos en la mente que debemos ser inclusivos. Y además, otro factor que quiero destacar es que si bien el aparato normativo se sigue modificando, si bien ya dimos un buen primer paso, que esto es loable, también debemos entender que una de las misiones como ciudadanas, ciudadanos, es precisamente ir propiciando esos cambios
de desarrollo universal, de diseño universal. Si nosotros no miramos el diseño universal, seguiremos pensando que son grupos aislados, que hay que apartarlos, que no hay que establecer grandes infraestructuras pensando en ellos, porque además cuesta dinero, porque además no es conveniente, porque además casi no van, no, o sea, eso hay que ya dejar de pensar así. Sí, además dejar de pensar que un diseño universal es exclusivo para personas en situación de discapacidad. Es correcto. En situación con discapacidad, ¿no? Es correcto. Es para absolutamente todos, o sea, todos nos beneficiamos de este diseño universal y eventualmente todos lo vamos a requerir, ¿no? Ya sea por edad, ya sea porque llevas la carriola con tu hijo, porque, en fin, ¿no? Todos nos beneficiamos de este diseño universal. Entonces, sí es importante que comencemos a verlo no como un favor o como un gasto, sino como una inversión por la plena participación y el respeto a los derechos humanos de toda la ciudadanía, porque todas y todos de verdad merecemos las mismas oportunidades. Estoy de acuerdo, Karina. Fíjate que te quiero poner un pequeño ejemplo que acabo de vivir y realmente esto es ejemplo de lo que estás diciendo. Este diseño universal es una visión que se debe implementar en el país y no solamente como si le estuviéramos haciendo un favor a los grupos históricamente vulnerables, no es así, no, todos claro somos iguales ante la ley. Yo había acudido al cine, estábamos viendo una película que estaba precisamente en idioma español, estaba doblada y venían los subtítulos abajo. Y la primera reacción de algunas personas que se dejó escuchar es, oye, entonces ¿para qué la ponen en español si tiene subtítulos? Yo no vengo los subtítulos a mí me estorban. Bueno, eso es pensar en ti, ¿no? Claro. Esto no es pensar en un diseño universal. Y la primera reacción que vino a mi mente es, no, es que si aquí hay una persona que no escucha, evidentemente puede leer los subtítulos, puede disfrutar la película leyendo los subtítulos, mirando las imágenes y teniendo derecho a la recreación, que también es parte del acceso que tiene a todas las actividades humanas. Y es que, ¿sabes? Yo pienso que esto ocurre y nos ubicamos en nuestro individualismo y en nuestra única y absoluta realidad, así tan pequeñita, porque también no se habla del tema. Porque el tema es ignorado en muchas ocasiones. Hace un momento tú mencionabas, por ejemplo, este término de violencia política de género. Es correcto. Y ya se escucha, o sea, yo ya lo escuché en la radio, ya se escucha. Pero no he escuchado una sola vez violencia política por condiciones de discapacidad. Ninguna vez. Y es evidente que está ocurriendo, ¿no? Porque no los vemos participar, porque efectivamente en el proceso electoral más reciente pues pudimos ver cómo eran candidateados para puestos o posiciones que definitivamente no iban a llegar, ¿no? Porque estaban así como que eres suplente número 10. Pues, oye, o sea... Nunca va a llegar. Fíjate, Karina, que has dicho algo muy, muy interesante. Lo quiero retomar y lo quiero destacar. Porque efectivamente el concepto violencia política de manera genérica es todo acto que se comete en detrimento de la integridad física, mental o psicológica de alguien en el contexto político. Esa es la violencia política. Pero cuando le ponemos un siguiente denominativo como de género, es la violencia política ejercida contra personas de la comunidad de género, típicamente asociado a la mujer, pero también, y en este caso lo has dicho de manera muy acertada, que creo que deberemos estar poniendo puntual atención en lo que estás expresando ahora, hay una violencia política que también puede ser acompañada por una razón de discapacidad. Así es. ¿Y cómo visualizamos este problema que además es latente? Llega una persona con discapacidad a un cargo público, se reúnen para tomar las decisiones relativas al cargo y simplemente lo excluyen. Le piden la firma, no lo convocan. No, es que él no va a hacer un papel aquí. Oye, es que a él hay que estarlo trayendo en silla y es gasto. Oye, es que a él no nos interesa tanto, lo metimos por la cuota. Como pasaba originalmente en la violencia política de género. Se reunían los grupos ya típicamente misóginos, conformados por hombres en su mayoría. La propia ex jefa de Gobernación Federal, Olga Sánchez Cordero, la ex secretaria de Gobierno Federal, lo dijo. Era una mujer empoderada, Karina, tiene todo el recurso económico, fue ministra de la Corte, fue una de las mujeres más influyentes de Forbes, sin fin de obras, honoris causas, una mujer muy empoderada,
con uno de los cargos públicos más fuertes después de la presidencia de la República, y era excluida de las juntas de seguridad. Imagínate si no tenemos un problema. Claro. O sea, se reunían a tomar las decisiones los caballeros integrantes de estos gabinetes de seguridad nacional y la dejaban fuera. Y ya nada más le compartían las decisiones. Y una mujer empoderada. Entonces, sería muy ingenuo de nuestra parte creer que a una persona con discapacidad que llega por cumplir una cuota para evitar la discriminación, pues no le va a ocurrir algo así. O sea, tenemos problemas de esta naturaleza y ahí se da este concepto que acertadamente tú estás deduciendo, pero que es una realidad, esta violencia política por razón de discapacidad. Y es lo que también debemos comenzar a visualizar para que se erradique por completo. Todo acto de discriminación es un delito, todo acto de discriminación puede derivar en un acto delictivo, pero al mismo tiempo en el contexto político, los grupos históricamente vulnerables que se van incorporando y que sean susceptibles de rechazo, de vulneración de su integridad física, psicológica o personal en el contexto político, actualizan la figura de la violencia política. Y por supuesto que aquí que estamos tocando el tema de las personas en situación de discapacidad, pues indudablemente se actualiza la hipótesis. Entonces, Karina, yo creo que si algo nos está dejando este extraordinario programa que tú conduces, es reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de ir erradicando poco a poco estas malas prácticas, entender que hoy más que nunca hay que implementar desde la educación básica la visión inclusiva. Todas y todos tenemos los mismos derechos ante la ley y no podemos pensar que infraestructura, servicios educativos, recreación y tanto y cuanto constituye un país esté exclusivamente reservado para las mayorías y que las minorías pues le sigamos dando lo poco que se pueda dar. No, esto ya es indispensable seguirlo erradicando. Así es. Y bueno, arrancamos así de lleno que los derechos político-electorales, pero realmente ¿en qué consisten los derechos político-electorales? Porque así como a ojo de buen cubero yo podría decir, tienes derecho a votar y a ser votado. Pero realmente, ¿cómo podríamos desmenuzar? No, excelente pregunta, Karina, porque además esto que comentas es típicamente el pensamiento generalizado. Oímos derechos político-electorales, tengo derecho a votar y ser votado. Tengo derecho a estar en el servicio público. No es así. Los derechos político-electorales son un bagaje bastante amplio que va desde tu ejercicio como servidor público, que va desde tu capacidad de manifestar en un contexto democrático tu voluntad, desde incluso formar parte de estas iniciativas populares para propiciar, ya desde la participación, incluso en las revocaciones de mandato, en las consultas populares. Los derechos políticos electorales son un contexto bastante amplio, que no se centra nada más en acudir a las urnas a emitir el sufragio, ni tampoco se centra nada más en aspirar a los cargos públicos. No, ya en el ejercicio del poder, ahí también hay un contexto político, donde yo ejerzo mis derechos, donde yo como servidor público que llegué por una elección popular o por un proceso plurinominal, bueno, indudablemente también en ese ejercicio tengo derechos político-electorales. Y pasaba en casos que me reservo los nombres, pero Veracruz tuvo casos de diputadas que cuando empezaron a llegar a integrar legislaturas anteriores, denunciaban públicamente, seguramente muchos recuerdan los casos, que eran excluidas precisamente de las juntas, de las reuniones, de las tomas de decisiones, sus iniciativas no pasaban. O sea, esto es discriminación, pero además es violación a un derecho político electoral. Claro, es violencia política. Okay. ¿Por qué violencia política? Porque en ese contexto las circunstancias tienen que ver, obviamente, con el ejercicio profesional desde el cargo público por elección popular. Okay. Luego, entonces, ejercer esos derechos también actualiza esas hipótesis, porque estamos en un contexto político electoral. Y a veces pensamos que estos derechos solo se centran en votar y ser votado. Es una limitante que ya debemos erradicar en nuestra mente. Y que además, déjame decirte que yo considero que es algo que tú estás mencionando, ya tenemos que erradicar, pero que yo estoy apenas observando como un primer escalón. Así es. Y te voy a decir, cuando acompañé a mi hijo Luis, con síndrome de Down, a tramitar su credencial de elector, como cualquier otro ciudadano, claro, ¿no? Cuando sale con la credencial, todas las personas que estaban sentadas esperando turno, lo vieron con su credencial y le aplaudieron. O sea, estaban emocionadísimos. Bien. ¿Por qué?
porque de repente no es algo que se ve todos los días. Así ¿no? es. No porque no haya muchas personas con síndrome de Down, sino porque hay poca cultura y Es poco correcto. conocimiento sobre justamente estos derechos, ¿no? Y sabes que tienes mucha razón. De hecho, qué bueno que compartes esto, porque Karina, necesitamos que los planes y programas de estudio de educación básica se reformen. Pero aún reformados, o sea, esa visión inclusiva, esto que tú nos compartes, que fue digno de reconocimiento de las personas que estaban alrededor, ya nos habla de un indicador positivo, pero ya no tendríamos por qué mirarlo como un logro extraordinario, Exacto. sino tendríamos que mirarlo como todos. Parte de la cuando normalidad. Es parte de la normalidad. Exacto. Ya no deberíamos sorprendernos de que le respeten los derechos a personas con algún tipo de discapacidad, Así porque es. eso es lo que debe de ser. Así Es es. como si yo me admirara de que en el banco me permitieron entrar a hacer un trámite bancario, pues es mi derecho. Claro. Entonces, y esto va desde la educación con visión inclusiva. Las y los maestros de educación básica, pero además capacitados, porque todavía les cuesta trabajo los temas, una capacitación integral desde educación básica para que la sociedad crezca con las nuevas generaciones con un chip insertado donde la igualdad y la no discriminación son parte del ejercicio cotidiano de nuestras vidas. Entonces ya estas cosas no nos deberán sorprender, debemos, al contrario, oye, no veo aquí lenguaje de señas, eso sí me debe sorprender. Oye, ya no veo aquí espacios con rampas, eso sí me debe sorprender. Oye, yo aquí no veo que estén incorporando espacios diseñados para grupos vulnerables. Eso es lo que nos debe ¿Tú ves, por sorprender. ejemplo, en el transporte público accesibilidad? O Para sea, nada. y no pensando única y exclusivamente en personas usuarias de silla de ruedas, ¿no? Que es evidente, yo no he visto un solo camión en esta ciudad. No, y otra cosa que también aprovecho para expresar. Yo fui una de las personas que aplaudí públicamente cuando estaban estos semáforos auditivos, porque tengo amigos con discapacidad visual, tengo amigos que se desplazan sin poder ver, que llevaron a cabo sus cursos para poder desplazarse de manera autónoma con un bastón, y me hablaban bien de esos semáforos, porque ellos en los cruceros ya no dependían de alguien que los ayudara a cruzar la calle, sino que escuchaban la semaforización, el semáforo auditivo les indicaba cuando ya iba a terminar, entonces cruzaban con completa calma. No duraron, creo que ni 3 meses, cuando no se volvieron a ver. Se me ocurre preguntar en una ocasión, bueno, ¿y qué pasó con ese avance que se tuvo? Cuando menos no en todos los semáforos, pero estaban en las principales arterias viales, las más riesgosas. No, pues es que no hay presupuesto. No, pues es que no sirvieron. No, pues es que nadie los usaba. Oye, no me digas eso es absurdo lo que estás diciendo. O sea, Claro. no me digas que no hay personas en Jalapa con discapacidad visual o que quieran tener autonomía. No, pero siempre los acompañan. No, ese es un razonamiento obsoleto. Claro. No podemos seguir pensando que a los grupos vulnerables con razón de discapacidad, pues alguien siempre los va a ayudar y por tanto pues ya no les hacemos, ya no les logramos igualar los derechos con el resto de la comunidad. Ese no es el razonamiento que debe existir. Entonces, el pretexto por presupuesto, proscrito, ¿eh? O sea, ningún gobierno te puede decir, y esto hablo de la Agenda 2030, Karina, no hablo ni siquiera del gobierno federal, ningún gobierno del orbe completo te puede decir, yo no voy a equiparar los derechos de los grupos vulnerables porque no tengo dinero. Ese pretexto es absurdo. Ya la comunidad internacional se ha pronunciado al respecto. México también tiene criterios. No se pueden supeditar los derechos humanos o coartar bajo el argumento de que no hay presupuesto. Eso es imposible que ocurra. Y si ocurre, es susceptible de sanción. O sea, además nadie se atrevería ahora a hacer una manifestación así. Pero en aquel entonces cuando yo pregunté, es que estos semáforos son muy caros, no hay mantenimiento, no hay recursos. Oye, no me digas eso. Es como si me dijeras, no hay recursos para que tengan agua potable. Entonces, pues, perdón, todos se van a morir de sed, ¿no? O sea, pero viene de esta visión inclusiva, viene de esta cultura democrática basada en la inclusión y viene, por supuesto, del respeto a la igualdad y no discriminación. Hay mucho que hacer, Karina, y por eso reitero mi felicitación por estos espacios, porque es así como damos a conocer cuáles son los avances, las deficiencias y sobre todo la concientización de la colectividad.
Así es, el cómo podemos nosotros sumar en nuestro día a día, en nuestras acciones cotidianas, desde nuestra muy chiquita esfera de participación, porque definitivamente cada una de las acciones que nosotros implementamos tienen un impacto en otro ser humano. Así es. Lo estemos viendo o no lo estemos viendo, tienen un impacto, ¿no? Así es. Vemos, por ejemplo, en algunas calles cómo hay personas que todavía suben sus vehículos a las banquetas, ¿no? No voy a tardar 5 minutos, 10 minutos, 15 Exacto. minutos, y no sabes en estos 15 minutos si alguien necesitaba pasar por ahí. Por ¿no? supuesto. O sea, y así infinidad de cosas que sí es cierto. El gobierno tiene una responsabilidad, tiene una obligación con la ciudadanía, pero también nosotros como ciudadanos tenemos una responsabilidad social. Así es. ¿No? Para hacer que este cambio se dé, para poder vivir en armonía. O sea, no es que estemos haciendo un favor o que seamos mágicos y muy lindas personas. Es que es el llamado a ser buenos ciudadanos, buenas ciudadanas. Así es. Has dicho algo muy importante, Karina, lo voy a retomar. Yo hace rato mencioné la Agenda 2030. Es una directriz de objetivos de desarrollo sostenible, 17 objetivos de desarrollo sostenible, que van marcando la pauta de desarrollo en los países del mundo entero y permiten que, como México, adoptando esas directrices y esas metas, cerca de 169 metas, entre ellas es erradicar la discriminación y buscar la igualdad. Es correcto. Entre otros aspectos, erradicación de la pobreza extrema, el desarrollo sustentable, entre muchos otros, pero específicamente igualdad y no discriminación me interesa mucho porque ya México adoptó esos compromisos, Karina. Ya quien diga, no es que, ¿dónde está la norma? No, o sea, ya eso jurídicamente ni es cuestionable plantearnos que no debemos adoptar estas medidas. Los ajustes razonables y el diseño universal también son directrices que México adoptó desde la visión internacional y que ya tenemos protocolos. O sea, estos conceptos no son sacados de la manga, no los vamos a ocupar como algo especial o desconocido, ya es algo que México se comprometió a respetar. De ahí quiero partir. Pero la segunda, y tú dijiste algo muy importante, el binomio sociedad y gobierno. No importa cuánto se esfuerce el Estado mexicano en emitir políticas públicas, tampoco importa cuánto recurso destine o cuántos protocolos, directrices y reformas genere, si como ciudadanas y ciudadanos no tenemos la voluntad de cambiar ese chip, de derrumbar esas estructuras anquilosadas donde los grupos vulnerables pues deben de estar relegados y todos los derechos son única y exclusivamente para personas que no entran en esas condiciones, para las mayorías tumultuarias. Eso ya como sociedad debemos irlo erradicando. Y lo dijiste bien, binomio sociedad y gobierno. Si no hacemos equipo, si no buscamos ese mismo fin en común, evidentemente no va a funcionar. Tenemos que ser ambas partes. Pero aunado a esto, Karina, tenemos también desde nuestros ámbitos muy particulares de competencia, en el caso muy particular del mío como académico e investigador en ciencias jurídicas, pues también la ineludible responsabilidad de generar las propuestas, las reflexiones que lleguen a las trincheras donde se toman las decisiones y por supuesto cambien la estructura normativa, cambien y repercutan en las políticas públicas. Tú lo has dicho bien. Está la obligación de la igualdad y la no discriminación y no vemos servicio público adaptado para esos fines. No vemos todavía avances que deberían, sí, están supeditados a presupuesto, pero típicamente un presupuesto que tiene y debe considerar esas vertientes. Así es. Entonces, reitero, no se puede supeditar el presupuesto para justificar que no se pueden tutelar derechos humanos adecuadamente. Y esto ya lo dijo la Corte, no solo lo estoy diciendo yo. Claro, no, y además también se tiene que eficientar el recurso que se tiene, porque si bien es limitado, cuando lo tienes que aplicarlo con esta visión de diseño universal. Así es. ¿Qué nos ocurrió aquí en nuestra bellísima ciudad capital, ¿no? Hicieron una modificación de banquetas, ¿no? Que muy bonitas, vamos a poner padrísimas algunas hasta donde el presupuesto alcance, ¿no? Y me quiero referir específicamente al Parque de los Berros. Es correcto. ¿No? ¿Qué pasó? Bueno, pues de este lado, si tú eres usuario de silla de ruedas y estás sobre el parque, puedes salir perfectamente, ¿no? Porque desvanecieron a tal grado la banqueta que es imperceptible y entonces entras y sales con total facilidad. Pero ¿qué ocurre si tú eres una persona ciega y eres usuario de bastón o de perro guía? Jamás te vas a dar cuenta que saliste del parque y ya estás entre los coches. Correcto. ¿Y qué faltó? Únicamente pavimento táctil. O sea, si ya pusieron pavimento, ¿qué te costaba hacerle unas rayitas? O sea, ¿qué te costaba hacerlo realmente accesible, ¿no? Porque el diseño universal debe atender a satisfacer las necesidades de todos.
Así no es. de unos y perjudicar a otros o poner en riesgo a otros, ¿no? Igual hicimos ahí un ejercicio donde un amigo, usuario de silla de ruedas, sale del parque y del otro lado, ¿a dónde te subes? No hay conexión del otro lado. Se Entonces quedó incompleto. quedas expuesto ahí, que vienen los coches de un lado del semáforo, del otro lado, por todos lados. Y también del otro lado hicieron el ajuste a la banqueta. Pero no consideraron si el usuario de silla de ruedas sale por aquí, ¿a dónde se va a subir? ¿No? Entonces, sí hubo presupuesto, porque sí lo hubo una modificación a las banquetas, pero no se tuvo una visión Inclusiva. No Así miraron los alcances. Fíjate, Karina, que yo tuve la oportunidad de ver ese extraordinario reportaje que hiciste sobre los berros en YouTube. Y la verdad me gustó muchísimo por la reflexión que tú propicias, sobre todo porque pones en la palestra un problema que sigue siendo latente. ¿Quiénes toman las decisiones del ejercicio presupuestal? ¿Están preparados en visión de género? ¿Están preparadas en visión inclusiva? ¿Están preparados en igualdad y no discriminación? Queremos pensar que sí, pero ¿cómo priorizan el presupuesto? Lo priorizan sin tomar necesariamente en cuenta cuáles son esas necesidades de visión inclusiva. Y pongo un ejemplo. Vemos que el recurso se destina, por ejemplo, en pintar o embellecer estéticamente algún apartado. Eso es importante, por supuesto, lo sabemos. Pero ¿qué será más importante? Propiciar, como bien lo dijiste, rampas exclusivas, pavimento táctil, semáforos auditivos, o gastar en embellecer, que al poco tiempo con el graffiti, que lamentablemente es otro problema de los grafiteros, pues queda totalmente destruido. Y los grandes presupuestos que se gastaron en cuestiones que lamentablemente no son tan útiles como propiciar la igualdad y la no discriminación en la ciudad. Entonces también el ejercicio presupuestal debe estar y debe mirar. Yo sé que muchos de estos presupuestos están etiquetados, pero esas etiquetas de origen también deben pensar en un presupuesto destinado a este diseño universal. Porque de lo contrario también los ayuntamientos tienen las manos amarradas. Es que yo si lo muevo de aquí para otra cosa es desvío de recursos. Y tienen razón. Pero las etiquetas son flexibles en algunos casos, por supuesto, y en otros ya debe estar el presupuesto específicamente etiquetado para fines de diseño universal. Eso es también un llamado que hago públicamente, porque vemos grandes cantidades de dinero que se gastan en circunstancias que si las comparamos con otras necesidades prioritarias, en realidad no tienen ni sentido. Entonces, también quienes determinan el ejercicio del gasto público en el presupuesto de egresos de cada año deben mirar partidas presupuestales especiales para este diseño universal. De lo contrario, seguiremos, los ayuntamientos tienen razón, dicen, oye, es que yo no tengo presupuesto para esto, pero no porque no haya dinero. A veces hasta hay subejercicio y lo regresan a la federación. Lo que falta es etiquetarlo adecuadamente para un diseño universal. Así es. Bueno, este tema da mucho más para continuar. Pero pues el tiempo se nos terminó, ya veo que nos están diciendo ya está muy sabrosa la plática. Es siempre un deleite poder estar aquí con nuestros amigos de Acrópolis Multimedios. Así es, un equipazo. Una producción brutal de nuestros amigos y sobre todo, Karina, quiero agradecerte nuevamente por permitirme estar aquí contigo en este extraordinario programa, felicitarte por la gran labor que estás haciendo y pues al mismo tiempo expresarte que espero no sea la última vez que me invites. No, por supuesto, ya te vamos a anotar ahorita de una vez para la siguiente, porque sí hay mucho todavía que compartir, que comentar, que crecer, que aprender, que reflexionar y que proponer. Te agradezco inmensamente. No, hombre, sé que eres un hombre muy, pero muy ocupado, tremendamente ocupado, y que te diste el espacio, abriste tu agenda así, para poder estar con nosotros. No, hombre, mi querida Karina, ha sido un placer, siempre para las amigas y los amigos es un gusto contribuir y sobre todo un espacio tan importante como este, Karina. Muchas gracias. Gracias a ti. Y te sigo deseando éxito porque estás teniendo un impacto en redes extraordinario. No, te lo agradezco muchísimo. Y a ustedes, queridas amigas y amigos, que amablemente nos han acompañado, de verdad, muchísimas gracias. Este programa es para ustedes, sin ustedes no tiene ningún sentido. Así es que por favor, háganme saber sus comentarios, sus sugerencias, sus inquietudes, qué les gustaría que comencemos a reflexionar, a quién invitamos, pues ustedes me dicen y miren, yo me pongo las pilas y comienzo a buscar, a gestionar para que lo podamos hacer, porque este espacio de verdad que es para ustedes. Así es que les invito también, por supuesto, a que le den like, a que lo compartan, a que vean todos los programas que tenemos.
Si se han perdido alguno, no se preocupen, los pueden encontrar también en nuestro canal de YouTube, nos buscan como IMIDI Jalapa y ahí están todos los programas, así es que ustedes pueden regresar a consultar alguna información o algún tema que no pudieron ver en su momento, bueno, pues ahí lo pueden también ver. Entonces les agradeceré que nos comenten qué les pareció esta charla, si tienen alguna duda que externarle al doctor. Bueno, yo le voy a pedir que se quede aquí conmigo para que al concluir, justo en unos segunditos, él me pueda apoyar a contestar todas sus inquietudes. Entonces, muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana y que se la pasen súper, súper bien. Hasta la próxima.